Varios de nosotros llegamos al barco después de un festival de artistas visuales y artistas sonoros y músicos, entre los cuales estaba Patricio, Misha, Darío y yo, y Marra y Manolo. De hecho, todos. En alguna reunión que tuvimos, Patricio nos contó que tenía un barco. El barco para nosotros es un lugar que no es lugar, es un espacio no determinado. Vivimos en él siempre circunstancias diferentes, nada nunca es igual, nada se repite. Y entonces estas son unas condiciones ideales para la creación artística, ¿no? Decidimos hacerlo un laboratorio, un taller y un lugar de experimentación. Es una oportunidad también para ver las leyes de la naturaleza, ver cómo funciona el mundo. Y es una máquina, todas estas piezas son como máquinas simples, son poleas, son rampas, son palancas. Y es una mecánica tan básica que nos lleva como a lo esencial de la técnica humana, ¿no? Entonces por ahí como que está divertidísimo y es súper enriquecedor como transformarlo en un pincel o en una guitarra. Creo que lo que tiene de peculiar esta embarcación es que la tripulación de artistas hace que esa misma convivencia cotidiana en el navegar, en el cual pues se relaciona a la gente de formas que en tierra firme tal vez no lo haríamos, pues también genera un intercambio interdisciplinario que fortalece pues los proyectos individuales, ¿no? Y en vez de estar cada quien pensando en qué es lo que quiere hacer como con sus propios talentos, herramientas y demás, podemos empezar a pensar en un trabajo comunal. El mar nos da esa plataforma para convivir y para compartir y para trabajar juntos de una forma pues muy íntima, pues nos orilla a una disposición óptima para el trabajo colectivo. Yo trabajo con textiles y entre el viento y las telas que me regala el barco, que son las velas, y reparar, pues me abrió otro mundo, ¿no? Otras posibilidades de un arte que expresa con total espontaneidad, con mucha improvisación, con lo que hay. Nuevos experimentos, nuevas maneras de experimentar. Creo que cualquier artista que se pueda subir al Sidewinder va a ver las cosas distintas. Lo haces tuyo, cada uno lo hace suyo a su manera. Me inician en este nuevo caminar de la navegación y de volverme un artista marinero. Pues a mí me dejó muchas cosas positivas esta residencia, cosas como las que está la tripulación del Sidewinder elaborando. Son experimentos, son pruebas, son formas de pensar en la creatividad del arte en el mar. Al mismo tiempo es un lugar, pero también es un instrumento. Es el taller, pero también es el lápiz que utilizas, ¿no? Es todo en uno. Pues es muy interesante ver cómo funciona primero como ser vivo y empieza esta relación, ¿no? De sentir que el Sidewinder es otro, uno más, hasta que de pronto pues parece que es uno mismo, ¿no? Y que los problemas que uno pueda tener son los problemas que también vemos representados en el barco, ¿no? Después de 48 horas de estar allá afuera, empiezas a fundirte en la naturaleza. Estás con una pequeña tripulación y estás en este barco y todo se vuelve uno, o sea, es una célula. ¿Cómo existe uno con este otro ser? ¿Cómo se vuelve uno parte del barco y los dos, el barco y uno, son la misma cosa, ¿no? Cualquier problema que tenga el barco es un problema para todo el mundo en general, porque eso es lo único que existe. Necesitamos que este barco se mantenga a flote, porque si se hunde es el final del mundo para todos, se acabó todo lo que existe. Necesitamos de su apoyo para restaurar este barco, para que siga funcionando como un taller navegante, porque de a poquito se nos está cayendo en cachitos. La sal del mar y el sol son de los peores enemigos que tenemos por acá. Todo se corroe y cuando salimos mar adentro, pues necesitamos instrumentos reales que nos puedan ayudar a predecir los cambios meteorológicos. Nos ha pasado que hemos acabado un poco en peligro, ¿no? En medio de una tormenta y pues la seguridad es imprescindible, ¿no? Necesitamos que esta nave esté totalmente equipada para poderle hacer frente a cualquier circunstancia que nos encontremos en el mar, ¿no? Sí, buscamos lo indispensable para estar seguros y para que esto funcione, para que esto camine. El Sidewinder es un barco único. Es el primer barco de una dupla de diseñadores, Regel Pugh, y en su momento fue uno de los barcos más rápidos del mundo. Ahora es una carcachita, ya es un clásico, ¿no?
queremos acrecentar su leyenda, ya que fue uno de los más rápidos, ya que compitió y todo, ahora se volvió artista, para que artistas, nuevos invitados puedan venir a compartir, para que el mar inspire al arte. El Sidewinder para mí fue la puerta al mar y quiero compartirlo con la gente. Y primero empecé con mis amigos, pero quiero que esto llegue a más gente que el mar pueda inspirar.